Reflexiones generales y conclusiones finales de este congreso. Los profesionales que van a intervenir son profesionales externos de la evaluación del proyecto Vivir en Casa. Nos acompaña el trabajador social Gustavo García Herrero y el consultor tecnológico Julio Calvo Nuño, que hicieron lo mismo además también ayer durante la jornada de la mañana, en una charla a modo de reflexiones finales que va a estar moderada por Inmaculada Jiménez. Inmaculada es trabajadora social y gestora de casos de proyecto, diplomada en trabajo social por la Universidad de Málaga, investigadora y gestora, como digo, de proyectos de Vivir en Casa. Durante 30 años ha trabajado en intervención social en diferentes instituciones y ámbitos de actuación, con mujeres, con problemas de adicción, con menores, proyectos de cooperación. También ha trabajado con anterioridad como investigadora para la Asociación Mujer Emancipada y para el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, así que no podíamos escoger mejor presentadora y moderadora de estas conclusiones finales. Así que tienen toda nuestra atención para el final de esta jornada. Ahora sí se me oye, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho que presentar porque ya conocéis a Gustavo y a Julio, son los que se ocupan de que hagamos las cosas bien, ¿no? Gustavo García estaba diseñando los servicios sociales tal como los conocemos hoy en España cuando yo era una estudiante de trabajo social, así que sí, hemos cambiado. Y Julio es ingeniero informático y lleva pues 20 años liderando proyectos de innovación muy punteros. Sin más, le cedo la palabra. ¿Quién va a hablar primero? Bueno, pues siguiendo con lo que avanzábamos ayer, esta presentación es un resumen de una parte de la evaluación que hemos podido hacer durante todo el proceso del proyecto, desde el inicio hasta ahora, y está basada, o es la parte más relacionada con la tecnología. Con la tecnología o no, ya lo veréis a medida que vayamos avanzando, porque la tecnología al final, ayer yo os lo decía, yo no tengo tan claro que haya que hacer una distinción. Evidentemente podemos hacer una distinción entre tecnología, pero también entre la ropa, entre el edificio, entre muchas cosas. Pero al final este es un servicio que hay que verlo de manera integrada, tal como se ha planteado el proyecto, lo de Vivir en Casa, y por lo tanto la tecnología es una parte más de la que seguramente no hacía falta separar. Y si esto quiere andar, que yo creo que va a ser que no. Sí. Entonces, para situarlo simplemente hay los comentarios están divididos en cuatro partes. Lo que serían, y siempre es la evaluación. Aquí no hemos querido entrar en hacer un resumen o las grandes conclusiones de lo que han sido estos 2 días, sino todo lo que ahora oiremos está relacionado estrictamente con el proyecto. Hay unas consideraciones previas, a partir de ahí, cuáles han sido los puntos fuertes de esa experiencia, puntos en los que sería necesario avanzar si este proyecto continuase o si otros, basado en este proyecto, otros proyectos similares podrían avanzar y, desde luego, elementos fundamentales a considerar desde nuestro punto de vista en cualquier innovación aplicada a los cuidados en este tipo de modelos dentro de los servicios que prestamos desde la Administración. En cuanto al proyecto, no podemos olvidar que es un proyecto de innovación. No se trata de mejorar un servicio que ya existe, con todos los condicionantes que tiene, sino que es un proyecto de innovación y con una dimensión determinada. Por lo tanto, eso forma parte directa de la evaluación. No es una muestra de 7.000 personas, con lo cual sería una muestra suficientemente relevante, pero sí que es una muestra suficiente para valorar ese modelo de innovación en el que había un social lab, en el que pruebas los dispositivos y también alrededor de los dispositivos o al lado de los dispositivos la intervención y después lo trasladas a los domicilios. Por otro lado, este proyecto, y hoy vuelvo a oír de lo que sería una innovación tecnológica, es un proyecto en el que se ha innovado en la intervención.
utilizando tecnologías, pero de la misma manera que se han utilizado otras cosas, como servicios, como nos comentaban ayer, de logopedia o de cualquier otro tipo, ¿no? Para mí son los dos antecedentes importantes de este proyecto. Uno, que es un proyecto, es un piloto con una muestra determinada, y otro, que es un proyecto integrado. Importante también, y empiezo por el final, la evaluación, como no puede ser de otra manera y como habéis podido oír estos días, no puede dejar de ser positiva, tanto porque se han cumplido los objetivos del proyecto desde el inicio, como porque ha tenido suficientes dificultades como para poder tener suficientes retos, como para poder tener que avanzar en esos retos. Por otro lado, el proyecto era complejo. Es un proyecto complejo, no es un proyecto lineal en el que es fácil, hay muchos actores, no es un proyecto en el que todo es como diría yo, lineal, y esa complejidad que viene por los actores, por los intereses, porque son personas mayores, porque hay trabajadores sociales, cada uno con su mundo, porque hay personas que están integrando desde tecnologías, tanto proveedores, gente de fuera de la empresa, personas de la universidad, personas, esa complejidad, sobre todo por el número de actores, ha sido uno de los factores. Y después hay otro, que estamos luchando desde, yo no sé desde cuándo, contra las expectativas que nos están transmitiendo todos los días los medios de comunicación y la prensa, todos los medios de comunicación. Esto no va de que haya un robot o que haya una inteligencia artificial que sustituya a las personas, no sustituir en el sentido que todos tenemos ya la coletilla de complementar, no, de sustituir, que es lo que nos están diciendo siempre. Esto va de aplicar nuevas herramientas tecnológicas en la parte de tecnología a la intervención. Igual que cuando alguno de vosotros seguro que recuerda cuando utilizó el primer correo electrónico o cuando apareció Google. No hace tanto, no hace tantos años en términos relativos. Y eso fueron innovaciones probablemente no tan grandes como va a ser la inteligencia artificial, pero sí suficientemente importantes en aquel momento. Y ese es el otro factor, luchar en una evaluación como esta contra esas expectativas. ¿Cuáles han sido las fortalezas del proyecto? Desde el inicio, lo de la persona en el centro y tener en cuenta la parte humana es una de las fortalezas. Por lo que hemos podido evaluar, es algo que se ha mantenido durante todo el tiempo. Otro, que las soluciones estaban basadas en las soluciones. Los casos de uso, dejadme ir un poco más allá, tanto desde la parte de intervención social como de la tecnología que los soportaba, daban respuesta a necesidades reales. Y no eran necesidades basadas en lo que puede pensar alguien desde su despacho, sino desde las propias personas mayores y desde la intervención social. Después, de la misma manera que os he hablado de la complejidad del proyecto, otro de los puntos fuertes que ha tenido ha sido realmente la integración del equipo de proyecto. Yo no sé cuántos, y eso seguramente vosotros lo tenéis más claro, cuántas personas han participado, pero no habrán sido menos de 50 personas. No es un proyecto de investigación en el que podemos tener muchos investigadores colaborando, ni es un proyecto de desarrollo que puede haber toda una estructura de un equipo de trabajo, sino era un proyecto colaborativo. Importante también la simplicidad de uso de cualquiera de los elementos que iban a dar soporte a esos casos de uso. Si un sensor, un robot, lo que queráis, no es fácil de utilizar y fácil de entender para qué me sirve y fácil para mi posición como persona mayor de incorporar a mis necesidades, eso no funcionará. Y en este caso sí se ha dado. Y por otro lado, lógicamente, al ser un Social Lab en dos fases, sí que había una selección de dispositivos. Por el camino han quedado unos cuantos de los primeros que se valoraron o que se testaron y solo los que pasaron fueron hacia adelante. Esto como puntos fuertes del proyecto. Importante también, y me voy a lo más importante de esta página, el acompañamiento a las personas. Cualquiera de los proyectos que estamos, y aquí doy un salto hacia mucho más amplio, cualquiera de los proyectos que estamos viendo que están desarrollando en España, y hoy hemos podido ser aquí, podido oír alguno, el de Fuenlabrada o algunos otros, de todo lo que están haciendo en España, el éxito no viene tanto determinado por la tecnología, sino por el acompañamiento de las personas. En este caso, a las personas mayores, y no solo a las personas mayores, sino también a los profesionales que están
en ese servicio. En este caso lo ha habido, hemos conocido a las personas que os estaban acompañando, pero ese es el punto fundamental que determina el éxito o no de un proyecto de innovación como este, de incorporación de tecnología. En cuanto a las integraciones, que son todos los puntos fuertes de este proyecto, imaginaros que todo lo que ha salido aquí tuviésemos, y voy a un símil tecnológico, en nuestro móvil una pantalla, una app por cada una de las cosas que han aparecido. Sería ingestionable, sería imposible. La integración de datos, de datos como nivel mínimo, de todo, bueno, de los sensores, de las señales, de los datos, de los dispositivos, de todo. Es fundamental. Integración que permita a los profesionales y a los profesionales que tenga una utilidad para ellos y que se integre en la prestación de ese servicio y de esa prestación social. Importantísimo la experiencia de usuario. Y vuelvo a la caricatura que hacía antes. Todo lo que se diseñe. Nosotros todos estamos acostumbrados a ver muchas innovaciones que se desarrollan en startups o en despachos, siendo exagerado. Es fundamental tener en cuenta en la creación, en la conceptualización y en el diseño de la solución y sobre todo en la adaptación, tener en cuenta la experiencia de usuario. Experiencia de usuario a todos nos suena a cómo nos tienen atontados con lo de las apps bajando, haciendo scrolling, pero en este caso es infinitamente más importante. O lo hacemos desde el punto de vista de las personas mayores, y no todas son iguales, y más cuando todas las cifras que nos han ido dando de cómo está creciendo y cuántos seremos de más de 65 en pocos años. Eso nos hace a volver a la diversidad dentro de las personas mayores. A todas no se les puede tratar igual, no se puede considerar que es un colectivo que tiene las mismas necesidades ni que va a reaccionar igual. Y, por lo tanto, esa experiencia de usuario es uno de los puntos en los que es importante avanzar. Y ayer lo decíamos de pasada también, ya no se trata de brecha digital. Las estadísticas de personas que no tienen móvil ya casi son irrelevantes. Se trata de ser capaces de utilizar eso que tenemos en el móvil. El utilizar una videoconferencia para hablar con los nietos es algo que ha obligado o le han encontrado una utilidad para muchas personas mayores para poder relacionarse con sus nietos que nunca hablarán por teléfono. Entonces, debemos empezar a avanzar en cómo adaptamos, cómo personalizamos las soluciones a los diferentes colectivos que puede haber todas las personas mayores. La sostenibilidad económica, y este es un tema probablemente es el fundamental, si esperamos, y el equilibrio es muy complicado, y aquí lo podemos ver desde diferentes maneras. La más importante es la implicación que tiene la introducción de cualquier innovación como estas en el coste de la prestación de los servicios públicos que ya presta la Administración. Estamos hablando, en general, de actuaciones que tienen muchos usuarios, miles, con lo cual los costes también son muy altos. Debemos hacerlo sostenible, porque si no, como otras tantas veces, serán grandes proyectos que se quedan con una buena evaluación y no son después viables en gran parte por la sostenibilidad económica. Todos conocemos cómo son los presupuestos de las administraciones en las que trabajamos, pero lo difícil que es mover alguna de esas partidas. Y, por otro lado, que no es menospreciable, sabéis que hacer un proyecto complejo es difícil, hacer un proyecto de innovación más difícil, hacer un proyecto en la Administración es más difícil. Si vas sumando esos grados de dificultad y le añades la dificultad de financiación, matas las innovaciones. Y eso es parte de los deberes que todos debemos llevarnos para avanzar. Y, por otro lado, hay otros dos elementos que son importantísimos en el tema de y ayer más o menos José Manuel los comentaba. Importantísimo el tema de tecnología en cuanto a la dependencia o la obsolescencia. Nos podemos encontrar con soluciones muy bien intencionadas de un grupito de personas que lo ha hecho donde sea, que no es suficientemente sólido, no es suficientemente fiable como para ponerlo como dentro de una herramienta, de un instrumento que da soporte, sea en teleasistencia, sea en atención domiciliaria, sea en cualquier intervención social. Ese es uno de los puntos. Y, por otro lado, la obsolescencia y dependencia. Los robots que estamos viendo aquí, hace 4 años, eran de otra manera.
Hace 3 años también. De aquí 2 años lo será muy distinto. Y probablemente no tanto la carcasa, porque al final eso es como un juguete. No tiene más valor que el que representa, el que tangibiliza lo que hay dentro. Lo importante de verdad es sobre todo los modelos de inteligencia artificial, que son los que permiten evaluar, los que permiten traducir, los que te permiten hacer muchas cosas. Eso va a cambiar tan rápido que la obsolescencia va a ser muy alta, y o buscamos fórmulas que permitan dar respuestas a la obsolescencia, o también esto quedará limitado, ¿no? La dependencia de proveedores, nos pasa en esto, nos pasa en todo. Por lo tanto, habría que aplicar los mismos criterios. Eso respecto a lo que ha sido el proyecto Vivir en Casa y la evaluación. Elementos fundamentales que para nosotros, y es a modo de resumen, deberíamos contemplar en cualquier proyecto así. El primero, la utilidad. Si lo que hagamos no es útil para las personas que reciben el servicio, como para los profesionales, las profesionales que lo prestan, esto no tiene ningún sentido. El acompañamiento, que está muy relacionado, es hasta que no se da la adherencia a esa innovación, en el sentido de que la persona mayor lo incorpora a su vida normal, ahí necesita un acompañamiento que probablemente irá de más o menos, sabiendo además que va a haber un porcentaje de personas que nunca lo van a utilizar. Habrá un porcentaje que desde el principio estarán jugando todo el santo día. Pero por el camino debemos acompañar ese proceso para que sean la mayoría las que estén utilizando ese nuevo instrumento realmente porque tiene un impacto después. La integración, lo mismo, esto no puede ir de... En 2 o 3 minutos leo otra vez toda la presentación. El tema de integración. Yo ahora tengo en la cabeza un proyecto en un ayuntamiento grande en el que es un servicio de teleasistencia en este caso, y que va a hacer un piloto de teleasistencia avanzada con un gran número de robots. O tienen una única pantalla, la persona que lleva, la gestora de ese caso, o la persona que está llevando eso, en la que ve todos los datos, o a medida que vayamos desintegrando datos, eso se va muriendo, de manera natural. Las expectativas. Cada persona tiene unas expectativas, y o llevamos la respuesta a la gestión de esas expectativas desde el inicio, o si no, se generará un estado de opinión contrario porque no da respuesta a unas expectativas que vete tú a saber de dónde llegan. Y si nos vienen de la tele, pues vamos mal, ¿no? Otra cosa que no es tampoco importante, para mí no es una tontería. Las personas que participan en este tipo de proyectos tienen que tener de verdad motivación por hacerlo. Nos pasa con muchas personas mayores. Es difícil que te digan que algo no les gusta o que no está bien, por no decirte que no y que te sientas mal. Influye en la presión de la familia, influye en la presión de la trabajadora social, o siente la presión autogenerada. Pero si no hay realmente una voluntad de utilizarlo, esto no va bien. Y por último, que esto quizás es menor, ojalá todas las personas tuviesen un cierto interés por aprender, porque esto nos da la posibilidad, no cada día porque sería ingestionable, pero de ir incorporando muchas cosas en el tiempo con un coste muy bajo y además haciéndolo de manera distribuida. Por lo tanto, no hay que ir a ningún sitio. A poco que la persona tenga un poquito de interés, las posibilidades que presta se multiplican, más allá de esos casos de uso que nos hemos imaginado. Las 2 anécdotas más graciosas de lo de aquí, más allá de lo del bar, que esa es de las mejores, es la persona que, más allá, que le pregunta a Temi si le puede buscar novio a la chica que está con ella, ¿no? Claro, Temi le dice que no está para eso, pero que si acaso puede buscarlo no sé dónde. Eso, evidentemente, yo estoy convencido que no se les había ocurrido a nadie, pero eso es la realidad. Muchas gracias, Julio. Pues te cedo la palabra. Bueno, yo poco tengo que decir, ya lo dije ayer, lo que tenía que deciros en mis 10 minutos, y lo que me quedaba por decirlo, tuve la oportunidad de decirlo por la noche sobre el escenario, y así que ya un poco más me queda por decir, pero bueno, pero lo dije con ganas, se notaba por lo menos que ponía alma, alma, vida y corazón.
que por terminar de alguna manera casi ya no con conclusiones, porque las conclusiones ya las planteamos ayer, con un par de reflexiones dejarme filosóficas, ya que estoy, y por decir algo. La primera es que la relación entre lo social y lo tecnológico no la ha inventado Vivir en Casa ni Tecnosocial, que es que esa viene desde el principio de la humanidad. O sea, la humanidad, cuando un antropólogo quiere saber si unos restos son humanos o no son humanos, utiliza 3 criterios para ver si es humano o es un prehomínido. Uno es el pensamiento simbólico, si ve que han dibujado cositas por las paredes y es que han querido simbolizar el alma o el animal que van a cazar, o estas rayas significan esto, significa aquello. Pensamiento simbólico. Los animales no humanos no lo tienen. La segunda cosa que buscan es si hay tecnología, si hay piedras que las han tallado para cortar mejor los tendones del bicho que han matado o cosas de esas, ¿no? Si hay tecnología. Y la tercera cosa es si cuidaban a sus semejantes. De hecho, hay yacimientos de hace 300.000 años en Georgia que deciden que sí, bueno, los antropólogos dicen sí que es ya una especie humana, aunque luego sea una humana. ¿Por qué? Pues porque había una persona con macrocefalia que vivió 7 años, lo tuvieron que cuidar a alguien, o había una persona desdentada de 20 o 30 años, que ya era un adulto muy adulto, que si la tribu no lo hubieran parado, es decir, una tribu de un grupo de leones, si un león está viejo, pues lo dejan, ya se lo comerán otros leones o se morirá solo, ¿no? Lo abandonan, aunque tengan duelo según qué animales. Pero el cuidado de personas que necesitan cuidados, de seres que necesitan cuidados, es propio de la especie humana, con lo cual la relación entre tecnología y cuidado de las personas, por decirlo así, es que es propio del ser humano. Luego lo refunda Tecnosocial, pero viene ya de hace, José Manuel, 300, 400.000, 500.000 años, y quizás debería estar aquí alguien de la Escuela de Antropología. Entonces, no tenemos que tener miedo al cambio, la innovación tecnológica. De hecho, los profesionales de lo social teníamos que estar abiertos a todo, al cambio en los pensamientos simbólicos, utilizar la cultura, hablar de urbanismo, hablar de todo, es que todo nos afecta, de física. Tendríamos que tener la mentalidad más abierta de todas y, sin embargo, por desgracia, y lo digo con la confianza y el cariño también de ser de esta profesión y haberla vivido durante muchas décadas, pues es que a veces somos muy cerrados y toda innovación, todo cambio nos cuesta un gran esfuerzo y nos ponemos un poco así como de morritos a ver qué vienen a cambiar. Ahora que me he aprendido a hacer esto así, me van a decir que lo tengo que hacer de esta manera. Ahora que ya habíamos implantado los centros de servicios sociales, dicen que no sé qué. Ahora que el profesional de referencia ya estaba encajado, ahora me dicen que si cambio ya hay un gestor de caso. Cuidado, tenemos que tener mentalidad abierta y estoy haciendo filosofía, soy consciente, pero bueno, como tengo la palabra ahora y voy a terminar rápido, lo sigo haciendo. Entonces, que seamos conscientes. Digo, una cosa son los principios y otra cosa son los dogmas. No convirtamos principios en dogmas. Un principio es la dignidad de las personas, eso es un principio, eso es irrenunciable. Un principio es la capacidad de que las personas desarrollen sus potencialidades, esos son principios, ¿no? De que la vida social es coherente también al ser humano, el vivir en sociedad y que el vivir aislado es un problema que deberíamos de tratar de evitar. Todo eso son principios, lo otro son dogmas. Y entonces cuidado con los dogmas porque tenemos demasiados dogmas en estas profesiones, de verdad, y por eso cuando vienen los tecnólogos, pues a veces nos rechiznan muchas cosas, ¿no? Porque tenemos que cambiar muchas cosas. Y cuidado también con las tecnologías. Hay 2 cosas que a mí me molestan y lo digo también como crítica positiva y cariñosa hacia las tecnologías. La una, que no sepamos de verdad para qué sirven. Es decir, vamos a hablar las cosas claras. ¿Qué aporta la tecnología y qué está todavía por desarrollar? Porque a veces que te venden unos dispositivos que dices, ¿qué hace esto, aquello? ¿Lo hace o lo va a hacer? O sea, no venden humo, o sea, también ser muy respetuosos, muy serios en esto, ¿no? Y luego que sean muy usables las tecnologías. O sea, yo con mis 72 años ya estoy más cerca de tener que usar según qué tecnologías porque tengan mis limitaciones más que ahora todavía. Las cognitivas me están llegando ya, o sea que ya soy ya me podían diagnosticar. Entonces, y a mí me cuesta todavía usar según qué dispositivos con el móvil, me cuesta con que cuando tenga 10 años más me va a costar muchísimo más. Entonces no me vale que sea una tecnología muy bonita, si te metes en el móvil es que no me funciona porque es que espera que, jolín, vamos a ser mucho más útiles, no sé. Por cierto, en el desarrollo tecnológico, y esta también es una reflexión que hacía yo estos días, y lo digo muy en serio, cuando hablabas de que la innovación, tenemos que estar abiertos a la innovación, pero tenemos que controlar nosotros la innovación, que no nos controle la innovación a nosotros. Entonces, tú hablabas de la experiencia de usuario, por supuesto, eso es un principio básico, experiencia de usuario. Pero claro, en la experiencia de usuario no es cómo usar el aparato, sino qué necesito que haga el aparato, la tecnología. Esa es la primera experiencia de usuario, no que aprenda a manejar algo. Experiencia de usuario, sí, importante, pero es que hay una experiencia previa, que es qué quiero
que haga la tecnología para mí. ¿Qué necesito? Ese es el primer paso. Pero además, en este primer paso, aquí me viene mi duda filosófica y lo dejo también por lo menos para reflexionar. Todas las tecnologías han estado siempre relacionadas con el ser humano, como os decía. Siempre el ser humano ha controlado la tecnología. La única diferencia ahora, en la época que estamos viviendo, son dos. Una, que el desarrollo tecnológico es muy grande, muy potente, muy acelerado. Hay mucho cambio en muy poco tiempo. O sea, pasar, por ejemplo, del carro al automóvil, al que se mueve solo, pasaron milenios. Pero pasar del primer aparato de radio a ver los partidos de fútbol que se juegan a miles de kilómetros, verlos a color en casa, en pantalla grande y en tiempo real, ha pasado muy poco tiempo. El desarrollo es muy acelerado. Pero es que ahora sí que hay otro cambio aún más potente, no solo el desarrollo acelerado en tecnologías, y es que por primera vez va a haber una tecnología no humana, que va a actuar de manera autónoma, que ya no va a ser una herramienta, sino que va a tener capacidad, que es la inteligencia artificial. De eso hemos hablado poco. Porque, claro, cuando hablamos de experiencia de usuario, yo estos días he estado hablando aquí, me interesa muchísimo, con empresas que están aquí participando en el proyecto, de algoritmos predictivos. A ver si nos van a predecir todo. Habrá algoritmos tan potentes que decidan por nosotros qué necesitamos o qué... Quiero decir, es un riesgo. Yo lo sé que es un debate muy bonito, ¿no? Yo en eso, ya verás, realmente me he olvidado. Es fundamental en cualquier modelo de inteligencia artificial que haga propuestas que después son validadas por un humano. Si no, ahí es donde están todos los riesgos que nos hablaban desde la ética, todo lo que estamos diciendo, que se vaya hacia comportamientos que probablemente son rigurosos en su procedimiento, pero no son los que un humano decidiría. Para nosotros, cualquier modelo, cuando te propone, es una propuesta. Y tiene que haber una persona, en este caso un profesional social, el que diga si sí o si no, o que lo modifique. Si no, es donde caemos en que esta tecnología se va derivando hacia cosas que no son las que queremos. Pero fíjate, como estamos tan preocupados, por ejemplo, que no sean invasivas las tecnologías, que no pongamos una cámara y te estén viendo, que no te estén vigilando todo el día, no hace falta. Si con los datos que va acumulando va aprendiendo de ti, ya no del profesional, de ti como usuario, y te está haciendo el algoritmo predictivo de si te vas a caer, si te vas a estar enfermo, si vas a necesitar esto, si vas a necesitar aquello. Al final, a lo mejor va a decidir una máquina por nosotros, porque nosotros descansamos a rato, las máquinas no descansan, son 24 horas, están dándole. Es decir, bueno, ya veis que hay mucho debate, muy interesante, por eso ella terminaba con una diapositiva y ahora termino sin diapositiva, pero con la misma reflexión. La utopía continúa. Acordad lo que os decía, la utopía no puede ser nunca un lugar, es un camino, un horizonte. Entonces, trabajamos con esta utopía de que cualquier ser humano viva la vida dignamente en su casa. La casa no porque sea su casa, sino porque es su espacio vital. Y en su espacio vital tú eres rey señor, ¿no? O sea, eres quien mandas. Quien tienes tus costumbres, tus hábitos, tus decisiones, ya no eres un número más. La institucionalización es cuando te hacen un número y eres uno más, ¿no? Y alguien decide por ti. Bueno, pues si no decide por mí el director de una residencia o el médico, no sé qué, o el trabajador social, que tampoco decide un algoritmo por mí. Yo creo que ahí vamos a tener que un algoritmo me ayude pero no me sustituya. Bueno, esa es mi última reflexión, pero veis que la utopía continúa y seguiremos debatiendo muchos años sobre estos temas porque vale la pena debatir. Venga. Una última cosa, ya que estás, agradeceros a los gestores de caso lo amables que habéis sido. Si no, ¿verdad, Julio? No podríamos hacer estas evaluaciones. Lo cierto es que toda la experiencia es escuchándoles a ellos su propia experiencia. O sea, que sí que de ahí os lo quiero agradecer a ti, Inma, a Jesús, a todo el equipillo. Ya sabéis que os apreciamos. Muchas gracias a los dos. De verdad, un lujazo que se ocupen ellos de que hagamos las cosas bien. Y estamos en hora impecable. Así que, bueno, pasamos a la clausura.